¿Cómo reaccionaría si un niño de 12 años vestido con una sudadera y pantalones marrones le dijera que puede hacer que su hijo vuelva a caminar? Era una fría mañana de viernes en Nueva York, cuando Greg entró en el túnel de lavado a las afueras de la ciudad, sin saber lo que estaba a punto de suceder. El cielo era de color pizarra y una fina capa de escarcha se aferraba obstinadamente a los limpiaparabrisas. Se frotó las manos para entrar en calor y apagó el motor con un profundo suspiro. En el asiento trasero, su hija Kate, de 10 años, estaba inmóvil, envuelta en una chaqueta rosa, con las piernas acurrucadas bajo una manta de lana. Tenía el rostro pálido y los ojos apagados, como si incluso su mirada hubiera perdido la voluntad de moverse. Greg salió lentamente, estiró las piernas y dio la vuelta para abrir la puerta trasera. Con cuidado levantó a Kate del asiento y la acunó como había hecho todos los días desde el accidente. En el maletero le esperaba una silla de ruedas. La sentó con delicadeza, le ajustó el gorro y le arropó mejor con la manta. Fue entonces, cuando lo vio, un niño de no más de 12 años estaba agachado junto a una fila de cubos de jabón, fregando el suelo del aparcamiento con una toalla raída. Era delgado, llevaba zapatillas gastadas y una sudadera 2 tallas más grande. El pelo le sobresalía por debajo de un gorro y tenía las manos enrojecidas por el frío y el detergente. Pero había algo en sus ojos. Estaban alertas, vigilantes, más viejos que su edad. Se fijó en Kate en cuanto la bajaron a la silla de ruedas. Se enderezó, se limpió las manos en los pantalones y se acercó. Greg no esperaba que nadie dijera nada. La mayoría de la gente no lo hacía. Echaban un vistazo a Kate y rápidamente apartaban la mirada. Pero este niño se acercó y dijo con calma y confianza: «Señor, ¿puedo hacer que su hija vuelva a caminar?» Greg se quedó paralizado al principio. Pensó que había oído mal. El chico se quedó allí de pie con una tranquila seguridad, las manos a los lados y la mirada fija. «¿Perdón?», dijo Greg parpadeando. «Puedo ayudarla a volver a caminar», repitió el chico, ahora con voz más suave, pero igual de segura. Greg lo miró fijamente, parpadeando con incredulidad. Su voz se elevó con irritación. «Chico, no eres más que un limpiador y un mendigo. No deberías decir cosas así». El niño no se inmutó. «Soy médico». Greg se rió. Un sonido seco y agotado. «¿Qué has dicho?» «Soy médico», repitió el niño, esta vez con un atisbo de orgullo. «Lo aprendí de mi padre. Era curandero antes de morir. Me enseñó todo lo que sabía». Greg miró a su alrededor, esperando que alguien interviniera, tal vez un encargado para que se llevara al niño, pero no apareció nadie. El aparcamiento estaba en silencio y el mundo parecía haberse detenido. «Escucha, no sé qué tipo de broma es esta», dijo Greg, «pero mi hija tiene un traumatismo espinal. Médicos de verdad nos han dicho que nunca volverá a caminar». «A veces los médicos se olvidan», dijo el chico con suavidad, «pero el cuerpo recuerda». Kate, que había permanecido en silencio todo el tiempo, giró ligeramente la cabeza hacia el chico. Su voz era apenas un susurro. «¿Cómo te llamas?» Él sonrió. «Lucas». Greg suspiró. «Mira, Lucas, te agradezco lo que intentas hacer, pero esto no es algo que puedas arreglar». Lucas asintió. «Lo entiendo, pero quizá podamos intentarlo». «No quiero dinero, no quiero nada, solo dame un poco de tiempo. Si no funciona, no volveré a molestarte». Greg miró a su hija. Sus ojos, tan a menudo apagados y distantes, ahora estaban fijos en Lucas con algo peligrosamente parecido a la esperanza. «¿Por qué quieres ayudar?», preguntó Greg. Lucas apartó la mirada y luego volvió a mirarlo. «Porque nadie me ayudó a mí. Mi madre murió cuando nací. Mi padre falleció el año pasado. No voy al colegio. Trabajo aquí para comer. Pero lo que él me enseñó ayuda a la gente, y tu hija no debería estar así». Greg dudó, dividido, entre el escepticismo y algo más profundo, algo instintivo. Quería proteger a Kate de falsas esperanzas, pero también veía algo en Lucas,
No desesperación ni locura, sino convicción. Esa rara convicción que no grita, pero que llena una habitación. Finalmente, Greg exhaló. Si lo hacemos, ¿dónde? En el jardín de la ciudad, dijo Lucas. Es tranquilo y ella se sentirá segura allí. Mañana por la mañana traiga una bomba, un termo con agua caliente y muletas, si tiene. Greg no respondió de inmediato. Miró a Kate. Ella se agarraba con fuerza al costado de la silla de ruedas. Ella asintió levemente. Está bien, dijo Greg. Estaremos allí. Lucas sonrió, esta vez de verdad, y se alejó sin decir nada más. Volvió a los cubos de jabón y siguió fregando como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Greg empujó la silla de ruedas de su hija hacia la sala de espera, sin saber qué les depararía el mañana. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, el aire frío no era tan intenso. Y por primera vez en semanas, Kate tarareaba suavemente, una melodía muy tenue, como una canción olvidada que por fin había vuelto a su mente. Ya eran más de las 6 de la tarde cuando Greg se sentó a la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas alrededor de una taza de café tibio que hacía tiempo que se había vuelto amargo. Pero no lo bebía. Solo lo miraba fijamente, como si las respuestas pudieran salir a la superficie. No podía quitarse de la cabeza la imagen de aquel niño de no más de 12 años, con un trapo en la mano y una voz firme que decía, «Señor, puedo hacer que su hija vuelva a caminar». El mundo no había dejado de girar, la ciudad no se había quedado en silencio, y sin embargo, algo de aquel momento se había alojado en lo más profundo del pecho de Greg, como una semilla que no había pedido, pero que ahora no podía ignorar. No era el tipo de hombre que creía en los milagros. Tras meses de citas con el terapeuta, facturas médicas y noches en vela empujando una silla de ruedas por pasillos estrechos, se había vuelto escéptico ante las promesas. Pero este niño, Lucas, no había hecho una promesa, había hecho una afirmación. Y lo que inquietaba a Greg no era lo imposible que parecía, sino lo poco que había sonado a mentira. Más tarde, esa misma noche, mientras Kate dormía y la casa estaba en silencio, Greg se encontró de nuevo en su camioneta, sin saber muy bien a dónde iba, hasta que divisó las familiares luces fluorescentes del túnel de lavado. Esperaba que Lucas ya se hubiera ido, pero allí estaba, encorvado sobre un cubo con una fregona, trabajando como si nada hubiera cambiado. Greg salió del coche, con el aliento formando una nube en el aire frío, y llamó. «Lucas». El chico se enderezó lentamente, como si estuviera esperando ese momento, y se limpió las manos en los pantalones. Greg se acercó a él y le dijo, «No sé qué me ha hecho volver, pero si hablas en serio, si de verdad crees que puedes ayudar, entonces intentémoslo». Lucas no sonrió ni saltó de emoción. Solo asintió con una calma demasiado madura para su edad y respondió, «Nos veremos en el jardín de la ciudad todas las mañanas. No nos precipitaremos. El cuerpo se mueve cuando la mente empieza a creer». Greg se quedó desconcertado por la claridad de las instrucciones, pero algo en la voz del chico le hizo confiar en cada palabra. La mañana siguiente llegó más rápido de lo esperado. El sol aún no había salido cuando Greg salió del camino, de entrada con Kate en el asiento trasero, todavía aturdida, envuelta en su chaqueta rosa y con su elefante de peluche favorito bajo el brazo. Un termo plateado echaba un ligero vapor junto a la palanca de cambios. La bomba de coco que Lucas había pedido estaba guardada en el bolsillo de su abrigo y las muletas, todavía polvorientas por el armario del hospital, estaban en el maletero. Kate no hizo preguntas. Solo lo observaba en silencio, como si ella también sintiera que ese día había algo diferente. Cuando llegaron al jardín de la ciudad, el lugar estaba casi vacío, salvo por unos cuantos corredores y un jardinero que barría las hojas del sendero. Bajo el roble más grande, cerca de los bancos de piedra, Lucas ya estaba sentado, con las piernas cruzadas sobre una toalla cuidadosamente extendida.
A su lado había una bolsa con cordón abierta que contenía una colección de paños, pequeños, frascos y lo que parecían hierbas secas. Levantó la vista y asintió con la cabeza cuando Greg acercó a Kate en silla de ruedas. Luego se puso de pie y se acercó, indicando suavemente la toalla. Kate parecía indecisa, sin saber qué sentiría o por qué estaba allí. Pero algo en la voz de Lucas la hizo asentir con la cabeza. Greg la ayudó a bajar con cuidado y dejó las muletas a un lado. Lucas se tomó su tiempo para prepararse. Vertió un poco de agua tibia en un cuenco poco profundo. Mojó uno de los paños, lo escurrió lentamente y a continuación destapó la bomba. La calentó entre las palmas de las manos y la aplicó sobre las rodillas de Kate con suaves movimientos circulares. No habló de su lesión, ni le pidió que se moviera o intentara hacer nada que le supusiera un esfuerzo. En lugar de eso, le preguntó, ¿te gustan los dibujos animados? Kate parpadeó, sorprendida por la pregunta, y luego respondió en voz baja, sí. Lucas sonrió y dijo, ¿cuáles? Ella pensó un segundo antes de susurrar, Adventure Club, el de los barcos voladores. Lucas sonrió. Esa es buena. Siempre quise tener un barco volador, no para vivir aventuras, solo para poder dormir la siesta en las nubes. Greg se quedó a un lado, con los brazos cruzados, observándolos atentamente, esperando algo inusual o fuera de lugar. Pero todo lo que vio fue a un niño moviendo cuidadosamente las manos con intención mientras hablaba de sueños infantiles y personajes. Tontos. Lucas alternaba entre calentarle las piernas con el paño empapado y masajearle suavemente las articulaciones con la bomba, sin prisas, sin forzar nada. La sesión duró unos 30 minutos y durante todo ese tiempo mantuvo a Kate hablando, no sobre médicos ni sobre la curación, sino sobre sus colores favoritos, sus aperitivos favoritos y qué tipo de perro le gustaría tener si alguna vez se mudaban a una casa más grande. Greg se dio cuenta de que no había oído hablar tanto a su hija desde antes del accidente. Cuando Lucas finalmente le limpió las rodillas y ayudó a Greg a volver a sentarla en la silla de ruedas, las mejillas de Kate estaban un poco más sonrosadas que antes y su expresión era ligeramente más alegre. ¿Mañana a la misma hora?, preguntó Lucas, de pie junto a la toalla. Greg asintió, aún sin saber muy bien a qué se estaba comprometiendo, pero sabiendo que volvería. Kate miró hacia el roble mientras se alejaban, y por primera vez en semanas, Greg la oyó tararear en voz baja. Esa tarde, Greg se sentó en su escritorio con un bloc de notas y escribió en la parte superior, Día 1. No sabía por qué. Lo estaba anotando ni para quién, pero le parecía lo correcto. Debajo garabateó, sonrió y se rió más que en semanas. A la mañana siguiente hacía más frío. Greg se puso 2 capas de ropa, pero Lucas seguía sentado bajo el árbol, con la toalla extendida, las manos preparadas y la bolsa con las herramientas curativas a su lado. Kate estaba más curiosa ahora y le preguntaba para qué servía cada hierba, por qué olía así la tela y si el agua cambiaba algo. Lucas respondía a todas las preguntas con tranquila confianza. Esta hierba ayuda a relajar los nervios, explicaba. Esta bomba mantiene la piel suave, pero en realidad es la presión la que recuerda a los músculos que todavía se les necesita. El agua caliente le dice al cuerpo que está a salvo. Greg escuchaba mientras caminaba lentamente cerca de ellos. Nadie le había explicado nunca nada parecido. Los médicos usaban palabras que no entendía. Los terapeutas hablaban de objetivos y métricas, pero Lucas hablaba como si todo fuera sencillo, como si curar tuviera más que ver con ser visto que con ser diagnosticado. En la tercera sesión, Kate se sentía más cómoda. Bromeaba con Lucas sobre dibujos animados y le preguntaba si alguna vez había comido pepinillos con mantequilla de cacahuete. Lucas dijo que lo había probado una vez por curiosidad y que no le había gustado nada. Al día siguiente, Greg le trajo un sándwich envuelto en papel de aluminio y metido en una bolsa de papel marrón. No lo mencionó. Y Lucas tampoco.
pero cuando terminó la sesión, la bolsa había desaparecido. Cada día, Lucas seguía la misma rutina. Masajeaba suavemente, alternando calor y presión, y hablaba con Kate con interés genuino, mientras Greg permanecía cerca, cada día más callado, ya no por sospecha, sino por asombro. No podía explicarlo, y ni siquiera lo intentaba. Lo que importaba era que Kate, su hija, que antes miraba fijamente por la ventana y se quedaba llorando hasta quedarse dormida, ahora se reía por las mañanas, preguntaba cuándo se iban y estaba deseando ver a alguien. La quinta mañana, no necesitó ayuda para sentarse en la toalla. Greg la siguió sujetando, pero sus manos se movían con más seguridad. Lucas no lo señaló. Solo asintió ligeramente y comenzó el masaje de ese día. Cuando terminó la sesión, Kate dijo, ¿podemos traerle chocolate caliente mañana? Greg dijo que sí antes de que ella terminara la pregunta, y cuando regresaron a casa, ella apoyó la mano en la ventana y sus dedos tamborileaban ligeramente al ritmo de una canción que estaba tarareando de nuevo. Greg se sentó esa noche a escribir en su libreta. Día 5. Me pidió que le devolviera el favor. Así es como sé que algo está funcionando. Habían pasado 2 semanas desde aquella primera mañana bajo el roble. Todos los días, Greg llevaba a Kate al jardín de la ciudad antes de que saliera el sol. Todos los días, Lucas estaba allí esperando, con la toalla extendida, las manos preparadas y la bolsa con los utensilios a su lado. La rutina se había vuelto familiar. Casi sagrada en su ritmo, Kate se acomodaba en la toalla. Lucas preparaba la compresa caliente, aplicaba la bomba y comenzaba a trabajar suavemente con los mismos patrones de masaje y movimientos. Hablaban, a veces se reían, pero poco a poco, silenciosamente, algo había cambiado. Greg lo notó primero. Al principio era sutil, como un cambio de temperatura que no se nota hasta que el viento te da de lleno. Kate, que había comenzado las sesiones con nerviosa curiosidad, se estaba volviendo más callada. Sus risitas se habían vuelto poco frecuentes. Sus preguntas se habían reducido y, lo más importante, seguía sin haber movimiento, ni un espasmo, ni presión, ni señal alguna. Sus piernas permanecían flácidas, inmóviles, como congeladas en el tiempo. Greg veía cómo su sonrisa se desvanecía un poco más cada día que pasaba, y aunque Lucas se mantenía firme, sin desanimarse, Greg sentía cómo el peso de la esperanza se agriaba en su pecho. El 14º día, mientras Lucas frotaba suavemente la bomba sobre las rodillas de Kate, ella susurró, «Quizá no va a pasar». Su voz no estaba enfadada ni triste, sino resignada, hueca, como la última vela que se apaga. Greg la oyó y algo se rompió dentro de él. Había pasado tanto tiempo protegiéndola de la decepción, y ahora la había llevado directamente a ella. Esa noche, mientras Kate estaba en el coche terminando un zumo y mirando en silencio por la ventana, Greg se acercó a Lucas bajo el árbol, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Lucas se limpiaba las manos con un paño. La pequeña bolsa de suministros estaba casi vacía después de 2 semanas de uso. Greg no alzó la voz, no era necesario. «¿Por qué haces esto?», preguntó en voz baja pero firme. «Quiero saberlo. Esto no es normal. No eres un niño curioso». Lucas se quedó callado durante un largo rato, y luego se sentó en la toalla, recogiendo las piernas contra el pecho como si fuera la única forma segura de hablar. «Sé lo que se siente al no tener a nadie», dijo. Greg no se movió. Lucas continuó con voz firme pero más suave. «Mi madre murió cuando nací. Nunca la conocí. Solo tengo una foto. Mi padre era todo lo que tenía. No era médico. No. Tenía un título, pero la gente acudía a él cuando los médicos se daban por vencidos. Trabajaba con las manos, usaba hierbas, calor, aceites, tiempo y, sobre todo, escuchaba. Una vez me dijo, a veces, lo que la gente realmente necesita es alguien que crea que no están perdidos».
Solía observarlo con los veteranos, los niños, de la calle, las ancianas que no podían pagar un hospital. Le llevaba la bolsa, le hervía el agua. Cuando enfermó, intentó enseñarme todo lo que sabía. Dijo que lo necesitaría. Greg escuchaba con los brazos cruzados, pero su respiración se había calmado. Cuando murió el invierno pasado, no sabía a dónde ir. Así que empecé a aparecer en lugares donde la gente parecía haber olvidado cómo esperar, como ese lavadero, de coches como tu hija. Lucas añadió, no lo sé todo, meto la pata, pero sé cómo dar lo que él daba, y si puedo ayudar a una sola persona a sentir que vale la pena luchar por ella, entonces no necesito nada más. Greg bajó la mirada hacia sus zapatos, luchando por hablar. Quería darle las gracias. Quería pedirle perdón. Quería decir 1000 cosas, pero ninguna le parecía adecuada. Lo único que consiguió decir fue, «Ni siquiera la conocías». Lucas se encogió de hombros. Yo tampoco conocía a mi padre, no de verdad, pero aún así lo quería. Greg se marchó después de eso, no por ira, sino por algo más profundo. Confusión. No sobre Lucas, ya no, sino sobre sí mismo, sobre los muros que había construido, sobre las personas en las que había dejado de confiar, sobre el chico que tenía todas las razones para rendirse, y sin embargo, aparecía todos los días solo para ayudar a alguien más. Esa noche, Greg se sentó en el porche con un cuaderno en el regazo. El cielo estaba salpicado de estrellas y Kate dormía en el interior. Abrió una página en blanco y escribió lentamente. Día 14. Ya no sé qué está pasando, pero por primera vez creo que soy yo quien está aprendiendo algo. A la mañana siguiente, siguió conduciendo hasta el jardín. Lucas ya estaba esperando, y Kate, aunque callada, no protestó porque, incluso cuando la esperanza se silencia, una parte de nosotros sigue apareciendo por si acaso hoy es el día en que todo cambia. Era lunes por la mañana, el comienzo de la tercera semana. El jardín de la ciudad había empezado a descongelarse del persistente abrazo del invierno tardío. Manchas de verde asomaban entre la hierba cubierta de escarcha. El aire, aunque todavía fresco, ya no era tan cortante. Greg aparcó en el lugar habitual, bajo el viejo arce, el mismo sitio que había elegido cada mañana desde que Lucas había entrado en sus vidas. Como de costumbre, el termo con agua caliente descansaba en la consola. La bomba estaba guardada en el bolsillo de su abrigo y las muletas yacían en el maletero, intactas, pero nunca olvidadas. Kate se sentó a su lado en el asiento trasero, con el rostro más alerta que 2 semanas atrás. Aunque había vuelto a guardar silencio, no era el silencio desesperado de antes, sino el que acompaña a la concentración profunda. Miró hacia el parque desierto, buscando la figura que sabía que ya estaría allí. Efectivamente, Lucas estaba sentado bajo el roble, con las piernas cruzadas y la toalla extendida, como si fuera un lugar sagrado de ritual, con su pequeña bolsa de herramientas, alineadas cuidadosamente en el borde. Cuando los vio acercarse, se puso de pie y saludó a Kate con la mano, sin grandes gestos, solo lo suficiente para reconocer su presencia sin convertirlo en un espectáculo. Eso era lo que hacía diferente a Lucas. Nunca la hacía sentir observada, solo vista. Greg ayudó a Kate a salir del coche y a sentarse en su silla mientras la empujaba hacia el roble. Notó algo diferente en el aire, no solo el viento más cálido, sino algo más tranquilo, más calmado, una especie de paz que no había estado allí antes. Lucas no habló mucho esa mañana, simplemente ayudó a Greg a levantar a Kate y colocarla. Sobre la toalla, abrió la bolsa y vertió agua tibia en el cuenco poco profundo. El vapor se elevó suavemente en el aire de la mañana. Mojó el paño, lo escurrió con cuidado y lo colocó suavemente sobre las rodillas de Kate, como había hecho todos los días. Pero hoy no era un día como los demás. Kate se estremeció. Fue algo sutil,
casi imperceptible, pero tanto Greg como Lucas lo notaron. Sus piernas se movieron, no de forma dramática, sino deliberada, como si la temperatura la hubiera sorprendido. Lucas se quedó inmóvil, observando su rostro. «¿Lo has notado, verdad?», le preguntó en voz baja. Kate parpadeó y asintió lentamente con los ojos muy abiertos, sorprendida pero sin miedo. Lucas exhaló con una leve sonrisa, no de triunfo, sino de comprensión. No lo celebró. No llamó la atención sobre ello. Simplemente siguió aplicando la bomba en sus rodillas con más cuidado que nunca, masajeando los músculos y rotando las articulaciones lentamente, con atención. La mantuvo hablando, pero incluso sus palabras eran más suaves, más personales. Greg, sentado en el banco a unos metros de distancia, se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. No quería interrumpir, no quería preguntar qué significaba aquello. Se limitó a observar cómo cambiaba el rostro de su hija. Ya no era la expresión de alguien que estaba soportando algo, sino la mirada de alguien que participaba en su propia recuperación. Cuando terminó la sesión, Kate estaba callada, pero había una ligereza en su voz cuando dijo: «Hasta mañana, Lucas». Su sonrisa era tímida, no forzada. Greg no dijo nada mientras la llevaba de vuelta al coche. No era necesario. El cambio se reflejaba en la forma en que se sentaba más erguida y en que no apartaba la mirada cuando la gente pasaba junto a ellos por la acera. Esa noche, después de cenar, el aire dentro de su pequeña sala de estar estaba inusualmente quieto. Greg estaba sentado en el borde del sofá, hojeando sin rumbo fijo una revista cuando oyó su voz detrás de él. «Papá». Se volvió. Kate estaba sentada en su silla al borde del pasillo, con su elefante de peluche descansando en su regazo, y las manos agarradas a los brazos de la silla de ruedas con más fuerza de lo habitual. «¿Qué pasa, cariño?», le preguntó. Ella no respondió de inmediato. En cambio, se mordió el labio y se quedó mirando sus piernas. «¿Podemos intentarlo?», susurró finalmente. «¿Intentarlo?», preguntó él parpadeando. Ella asintió con la cabeza. «Levantarnos». Su corazón dio un salto y se detuvo al mismo tiempo. Se puso de pie lentamente, temeroso de que si se movía demasiado rápido, pudiera asustar al momento. «¿Estás segura?», preguntó él. Kate volvió a asentir, con los ojos fijos en los de él. Se acercó, se arrodilló a su lado y la rodeó con los brazos con delicadeza, mientras ella se agarraba a sus hombros. Juntos contaron hasta 3. 1, 2, 3, y Greg la levantó con cuidado, soportando la mayor parte de su peso. Sus pies tocaron el suelo y él notó un ligero temblor en sus rodillas, no por el dolor, sino por el esfuerzo. No se levantó mucho, ni siquiera lo suficiente para enderezarse, por completo, pero se levantó. Sus piernas aguantaron, aunque solo fuera durante unos segundos, y luego volvió a sentarse, sin aliento, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Greg se agachó frente a ella, con la voz atrapada en la garganta. «Lo has conseguido», dijo. «No realmente», respondió ella. «Sí», dijo él con suavidad, apartándole un mechón de pelo de la frente. «Lo has conseguido». Ella bajó la mirada hacia sus piernas y luego volvió a mirarlo con una sonrisa más radiante que ninguna de las que había visto desde el accidente. «Creo que ahora lo creo», susurró. Greg colocó el elefante de peluche a su lado y se puso de pie, secándose los ojos antes de que ella pudiera verlo. Se dio la vuelta con la excusa de ir a la cocina, pero se detuvo en la puerta, mirando al vacío por primera vez desde que su mundo se había puesto patas arriba. La palabra «quizás» no le aterrorizaba, le daba esperanza. A la mañana siguiente, Greg preparó todo más rápido de lo habitual: la bomba, el agua caliente, las muletas, no porque estuviera convencido de que el milagro se había producido, sino porque había visto algo más fuerte que un milagro. Había visto a su hija creer, y esa creencia, frágil y creciente, era el primer cambio real en todas sus vidas.
Volvieron al jardín. Lucas ya estaba esperando. Y esta vez Greg trajo algo más. No solo herramientas y suministros, sino un atisbo de fe. Fe en un niño de 12 años que no tenía nada y lo daba todo. Y en una niña que había decidido finalmente intentarlo. La cuarta semana llegó con un cielo amplio y despejado, y los primeros rayos de sol se derramaban como miel sobre los senderos de piedra del jardín de la ciudad. Había algo más suave en el aire, como si el mundo contuviera la respiración ante algo nuevo. Greg aparcó el coche en el sitio habitual, pero no se movió de inmediato. Miró a Kate por el retrovisor. Tenía las manos cruzadas en el regazo y la mirada fija al frente. No había hablado mucho durante el trayecto, pero tampoco parecía asustada. Había una tranquila determinación en ella. En el maletero estaban las muletas, que llevaban semanas sin tocar, siempre guardadas pero nunca utilizadas, esperando como testigos silenciosos de un futuro en el que nadie se atrevía a creer. Pero hoy iban a intentarlo. Cuando llegaron al jardín, Lucas ya estaba allí, como siempre, arrodillado sobre la toalla, con la bolsa de hierbas abierta y el agua caliente humeando suavemente en el cuenco. Se levantó al verlos acercarse y le dedicó a Kate una sonrisa tranquilizadora. «Buenos días», dijo. «Hola», respondió ella en voz baja. Greg se arrodilló. Abrió el baúl y sacó las muletas. Las sostuvo un momento casi con reverencia antes de colocarlas en el banco junto a los utensilios de Lucas. Kate las miró como si estuvieran vivas, como si pudieran traicionarla o salvarla. Lucas se colocó detrás de ella y le puso las manos suavemente bajo los brazos. «Apóyate en nosotros», le dijo. «No estás sola». Greg se colocó a su izquierda, sujetándole el hombro con firmeza y calidez. Kate respiró hondo y se impulsó contra el suelo. El movimiento fue lento, dolorosamente lento, pero sus piernas respondieron, no del todo, no con fuerza, pero lo suficiente como para enderezarse y soportar parte de su propio peso. Lucas le colocó las muletas bajo los brazos, ajustándolas con cuidado y observando su rostro en busca de cualquier signo de angustia. «¿Estás bien?», le preguntó. Kate no dijo nada, solo asintió con la cabeza. «Intentemos dar un paso», dijo Lucas. Greg observaba sin atreverse apenas a respirar. Kate miró hacia sus pies, se obligó a moverlos y avanzó unos 7 centímetros con el pie derecho. A continuación, movió la muleta y luego el pie izquierdo, que temblaba ligeramente. 1, luego otro, 2, luego 3. Se detuvo. Le temblaban las piernas y respiraba con dificultad, pero seguía en pie. 3 pasos, y entonces se echó a reír. No fue una risa fuerte, ni larga, pero era pura y estaba llena de algo que había estado ausente durante demasiado tiempo: la victoria. Lucas sonrió. Greg se secó los ojos y fingió que era el viento. A partir de ese día, todas las sesiones comenzaron igual: bomba caliente, masaje suave, agua caliente, pero terminaban con pasos. Pequeños, temblorosos, pero pasos reales que se contaban y se celebraban no con vítores, sino con un silencio compartido y sonrisas. Kate se esforzaba más cada día que pasaba. Pasó de 3 pasos a 5, luego a 7. Empezó a pedir que le dejaran intentarlo de nuevo incluso cuando tenía las piernas cansadas. Lucas nunca la presionó, solo le preguntaba, «¿Estás lista?». Y cuando ella asentía, se colocaba detrás de ella con la misma paciencia de siempre. Greg empezó a traer aperitivos. Al principio solo un sándwich o una barrita de cereales envuelta en papel de cocina, pero luego un termo con té caliente y una bolsa con bollos calientes para desayunar. Lucas nunca los pedía. Solo los aceptaba con un gesto de asentimiento y un «gracias». Ahora hablaban más, Greg y Lucas, después de las sesiones de Kate, mientras ella descansaba o jugaba con una ramita que había convertido en una varita mágica.
Greg se sentaba junto a Lucas y le hacía preguntas. ¿Vives detrás del túnel de lavado?, le preguntó una mañana. Lucas asintió con la cabeza. El trastero no tiene calefacción, pero encontré una manta gruesa. Es suficiente. ¿Y la comida? A veces ayudo al tipo que tiene el camión de tacos cerca. Me da las sobras y le limpio la plancha. Greg se quedó callado un rato. ¿Alguna vez has pensado en volver al colegio? Lucas se encogió de hombros. Antes sí, pero esto, señaló a Kate, contando sus pasos en voz alta. Esto me parece más importante ahora mismo. Greg no sabía qué decir. Miró al chico, sus zapatillas raídas, sus guantes desparejados, la bolsa que mantenía tan meticulosamente ordenada, y se dio cuenta de algo que le hizo doler el pecho. Lucas tenía todas las razones para rendirse. Sin padres, sin estabilidad, sin ayuda, pero en cambio se presentaba todos los días sin quejarse, sin condiciones. Ese tipo de devoción cambió algo en Greg. Fue desgastando la dura coraza que había construido a lo largo de años de decepciones. Llegó a un lugar que ni siquiera sabía que se había enfriado. Se encontró queriendo proteger a Lucas, ofrecerle algo más que bocadillos o silencio. Se encontró preocupándose por él. Al final de la semana, Kate había dado 11 pasos. Cada uno era todavía lento, todavía tembloroso, pero cada uno de ellos importaba, y ninguno de ellos, habría sido posible sin un niño que no tenía nada que ofrecer excepto lo más poderoso del mundo, la fe. Ocurrió un jueves por la mañana, una de esas mañanas en las que las nubes se cernían sobre los tejados y el aire traía esa extraña quietud que siempre precede a una tormenta. El jardín de la ciudad parecía más tranquilo de lo habitual. La brisa era fresca, pero no fría, y las hojas de los árboles apenas se movían. Era el tipo de día en el que la gente se apresuraba a entrar en casa, esperando que lloviera en cualquier momento. Pero Greg Reeves no tenía prisa. Estaba de pie junto a su coche, con el maletero abierto, sacando el par de muletas que le resultaban tan familiares y los objetos que ya formaban parte de su rutina: la bomba, el termo y la toalla. Se había convertido en un ritmo, esta nueva vida, no fácil, pero estable. Y en las últimas semanas la estabilidad había empezado a parecerle una bendición. Kate estaba sentada en el asiento trasero, ya abrigada y despierta. Sus ojos estaban alertas con algo que Greg no había visto en mucho tiempo: disposición. No esperó a que su padre la convenciera de salir del asiento. Se desabrochó el cinturón y sonrió en cuanto se cruzaron las miradas. «Vamos», dijo, y él pudo percibir el entusiasmo que se escondía entre sus palabras. Cuando llegaron al claro habitual bajo el roble, Lucas ya estaba allí, como siempre, arrodillado sobre la toalla, calentando la bomba entre las palmas, con la bolsa de hierbas abierta y el agua caliente humeando en el cuenco. Se levantó cuando se acercaron y saludó a Kate con la cabeza. ¿Listos?, preguntó. Kate asintió con confianza y respondió: «Más que nunca». No hubo ninguna señal, ni chispas, ni truenos, ni música dramática. Solo se oía el suave crujir de la hierba bajo sus pies mientras Greg y Lucas la ayudaban a tumbarse sobre la toalla. Lucas comenzó como siempre, calentando la bomba, masajeándole suavemente las piernas y aplicándole compresas calientes con movimientos largos y pacientes. Hablaron un poco. Kate mencionó un sueño que había tenido sobre volar, y Lucas le contó que un mapache había intentado robarle la comida la noche anterior. Pero ese día, los tres estaban concentrados en algo eléctrico, pero tácito. Una vez terminados los preparativos, Lucas le entregó la bolsa a Greg y se colocó justo delante de Kate. Ella se incorporó con la ayuda de las muletas, con los brazos ligeramente temblorosos. Greg se movió instintivamente para sostenerla, pero Lucas levantó una mano. No para detenerlo, sino para detener el momento. «Probemos algo diferente», dijo Lucas en voz baja. Se colocó detrás de ella, sin tocarla,
solo observando. Quiero que lo intentes por tu cuenta, solo una respiración, un segundo. Kate parecía insegura, pero luego inhaló lentamente. Sus dedos se aferraron a las muletas. Greg observaba desde un lado con el corazón latiendo con fuerza, sin saber si moverse, hablar o rezar. Lucas asintió una vez. Ahora voy a soltarte. Y lo hizo. Greg no se dio cuenta de lo que estaba pasando al principio. Fue muy sutil. Las manos de Lucas se soltaron, pero Kate no. No se cayó, ni se tambaleó. Se mantuvo en pie por sí misma y luego dio un paso deliberado, luego otro y otro, pasos completos y deliberados, guiados no por manos o muletas, sino por la propia voluntad de Kate. A Greg se le cortó la respiración. Dio medio paso hacia adelante, atónito. «Está caminando», susurró. Kate se volvió hacia él, con las mejillas sonrojadas y los ojos muy abiertos y brillantes. No respiraba con dificultad, estaba radiante. Había algo que irradiaba de ella, algo que no había estado allí en meses, algo parecido a la alegría, algo parecido a la libertad. Lucas no se movió. Se quedó a unos metros detrás de ella, con los brazos cruzados, mente y expresión tranquila. No vitoreó, no saltó ni aplaudió. Solo observaba con la silenciosa satisfacción de alguien que sabía que este momento había estado esperando todo este tiempo. Greg cayó de rodillas junto a su hija, con las manos temblorosas mientras se extendía para sostenerla, no porque ella se estuviera cayendo, sino porque no podía creerlo. «Lo lograste», susurró. Kate lo miró. Luego volvió la mirada hacia Lucas y dijo, «Lo hemos conseguido». Greg no pudo contener las lágrimas. Rió entre sollozos, secándose la cara como un hombre que ve la luz después de demasiada oscuridad. Más tarde, esa misma tarde, de vuelta en casa, Greg se sentó a la mesa de la cocina con un fajo de billetes bien doblado en la mano. Esperó, junto a la puerta a Lucas, que había accedido a regañadientes a pasar por allí después de la sesión. Cuando llegó, todavía con la misma sudadera con capucha, todavía con aspecto de niño demasiado pequeño para el peso que llevaba, Greg se levantó inmediatamente. «Necesito que cojas esto», dijo Greg, extendiendo el dinero. «Por todo, por las horas, por las mañanas, por...» Se detuvo, con la voz entrecortada. «Por devolverme a mi hija». Lucas miró los billetes, pero no extendió la mano. «No puedo aceptarlo», dijo con delicadeza. Greg frunció el ceño. «¿Por qué no?» Lucas se encogió de hombros ligeramente. «Porque tu hija creyó en sí misma. Esa es la única recompensa que necesito». Greg se quedó paralizado. Había 1000 razones por las que quería discutir. 1000 formas de insistir, pero ninguna le parecía adecuada. Vio la verdad en los ojos de Lucas. Vio el tipo de honor que no se puede enseñar. Solo se transmite a través del amor y la pérdida. «Eres especial», dijo Greg finalmente. Lucas solo sonrió. «Ella también lo es». Y con eso se dio la vuelta y se alejó por la calle, con las manos en los bolsillos para protegerse de la llovizna que acababa de empezar a caer, desapareciendo en el gris como un niño sin nada que demostrar y todo por dar. Greg se quedó en la puerta durante un largo rato, con los billetes todavía en la mano y el sonido de la risa de su hija en el salón resonando a sus espaldas. El milagro no había venido de un hospital, ni de un especialista, ni de un laboratorio, sino de un chico con los zapatos gastados, las manos firmes y el corazón lleno de fe. Y ese milagro acababa de dar 4 pasos perfectos. La brisa de aquel sábado por la mañana era ligera y cálida, y acariciaba suavemente la ciudad mientras Greg giraba hacia el viejo túnel de lavado con una tranquila determinación. Hacía semanas que Kate no necesitaba las muletas. Ahora caminaba despacio, pero con seguridad, balanceando los brazos libremente a los lados, con un paso que no era perfecto,
pero sin duda era el suyo. Cada paso que daba era un milagro silencioso, uno que todavía le cortaba la respiración a Greg cuando la veía cruzar una habitación. Y aunque el mundo había vuelto a su ritmo habitual, el colegio, la compra, los recados, algo en sus vidas había cambiado para siempre. Greg había vuelto al lugar donde todo había comenzado, el lugar donde un niño de 12 años con zapatos gastados y ojos tranquilos había pronunciado 6 palabras imposibles. Señor, puedo hacerla caminar. Kate estaba sentada a su lado, en el asiento del copiloto, con las manos entrelazadas alrededor de una pequeña bolsa de regalo blanca. Dentro había un abrigo nuevo, grueso, limpio y cálido, y un par de zapatos resistentes, nada llamativos, solo fuertes y fiables, como Lucas. Ella misma los había elegido. Cuando salieron del coche y se acercaron al lavadero, Greg se dio cuenta inmediatamente de que algo no iba bien. Lucas no estaba allí. Un hombre alto estaba dentro, lavando un panel de paños secos. Greg preguntó, ¿está Lucas por aquí? El hombre negó con la cabeza. No lo he visto en días. El niño dejó de venir una tarde sin decir por qué. Greg sintió un nudo en el pecho. De todos modos, dejó la nota, metida debajo de un ladrillo cerca de la pared trasera. Gracias por todo. Has cambiado nuestras vidas. Colocó el regalo junto a ella, con la esperanza de que, de alguna manera, algún día, Lucas lo encontrara. Y entonces cambiaron las estaciones. La primavera dio paso al verano y los pasos de Kate se hicieron más firmes. Empezó a correr distancias cortas sobre la hierba blanda. Subía las escaleras sin ayuda. Y cada noche, antes de acostarse, susurraba un «gracias» en voz baja, no a Greg ni a sí misma, sino al niño que no le había pedido nada y le había dado todo. Era una dorada mañana de julio cuando Greg y Kate regresaron al jardín. No lo habían planeado. Fue un viaje espontáneo, una de esas mañanas en las que la nostalgia y la esperanza se mezclaban en el viento. Cuando llegaron, el árbol seguía allí, inmutable, paciente, silencioso, pero esta vez había alguien debajo. Lucas estaba sentado con las piernas cruzadas en la hierba, con un pequeño cuaderno en el regazo, garabateando con un lápiz, con el rostro tranquilo y concentrado. Parecía más mayor, como si el tiempo hubiera pasado de forma diferente para él. Kate lo vio primero. No dudó, no esperó. Echó a correr, todavía un poco descoordinada, sin mucha velocidad, pero llena de alegría y energía. Llegó hasta él, le echó los brazos al cuello y exclamó, «¡Lo conseguí!». Lucas levantó la vista, sonrió con ternura y dijo, «Sabía que lo harías». Greg se quedó unos pasos atrás, con el corazón lleno de emoción. Se acercó, se sentó junto al niño y observó a su hija dar vueltas bajo la luz del sol. «Has cambiado nuestras vidas, chico», dijo Greg en voz baja. Lucas asintió con la cabeza. No dijo nada, pero no hacía falta. Su silencio transmitía la paz que solo se siente cuando se ha cumplido un objetivo. El mundo no estalló en vítores. No hubo titulares ni focos, solo una niña caminando y un padre.